seguirte en todo tiempo, en momentos cuando es fácil seguirte y cuando nos gusta, pero también cuando no es fácil y cuando es difícil. Dios, te pido, úsanos en nuestras vidas como has usado a otros seres humanos en este mundo. Algunos de una gran manera y otros por seguirte a escondidas, cuando nadie más vio su fe. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir la Biblia. Hebreos 11 hoy. Que busquemos, casi terminando la Biblia, Hebreos 11. Vamos terminando el capítulo hoy. Estamos en página 1261, Hebreos 11. Y para los nuevos en esta temporada, hemos estado desde el año nuevo, hemos estado aquí en este capítulo de Hebreos 11. Es muy famoso como el capítulo de Héroes de la Fe. El versículo 1 del capítulo dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Habla de personas en el pasado y sobre todo las historias de personas que vivían en el Antiguo Testamento. Si eres nuevo en esta iglesia, si es primer año aquí, lo que hemos hecho aquí por muchos años es de escoger un libro, un capítulo, una parte de la Biblia y seguir cada semana leyendo y estudiando lo que Dios dice ahí. Y tal vez te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué se hace los mensajes se basan siempre así en lo que está en la Biblia? Como sabemos, en este mundo hay muchas personas que te pueden hablar de Dios. Algunas personas te hablan sinceramente, algunas personas lo hacen de buen corazón y lo hacen bien. Gracias a Dios hay personas que lo hacen así. También, como sabemos, hay personas cuando los escuchas en internet o vas a una iglesia no estás muy seguro por qué están haciendo lo que hacen. Tal vez por ambición personal, por cuestiones de dinero. Tal vez piensas que están buscando la fama, una posición alta. A veces uno tiene sus preguntas, ¿no? A veces hay lugares en internet o en iglesias donde solamente te hablan de sueños o de visiones que Dios les ha dado. Y de eso basan sus mensajes o en sus opiniones, sus pensamientos. Pero Pablo dijo a Timoteo, un pastor joven, en el libro de 2 Timoteo 4, le dijo: Timoteo, predica, ¿qué? La palabra, le dijo, predica la palabra. No le dijo a Timoteo, predica tus opiniones, predica tus pensamientos, predica lo que se te ocurre predicar, no. Le dice, predica la palabra. Y sobre todo lo que yo le pido a Dios cada semana cuando preparo mis mensajes es que veamos a Dios. Quiero que sigamos a Dios. No quiero que sigamos a un hombre o ideas de un hombre. Quiero que sigamos a Dios. Y en la Biblia, Dios nos dice muchas cosas, ¿no? Dios nos dice quién es Él. A lo mejor yo tengo mis ideas acerca de eso, a lo mejor tú, tal vez estamos en lo correcto, tal vez estemos equivocados, quién sabe. En la Biblia, Dios nos dice quién es Él y cómo es Él. En la Biblia, Dios dice por qué vivimos las cosas que vivimos, nos ayuda a entender nuestras vidas. Porque sobre todo también nos enseña lo que es el pecado y cómo el pecado nos ha afectado y cómo sigue afectándonos. Y en la Biblia Dios habla de su plan de salvación, quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros y hace por nosotros y hará por nosotros. Y en la Biblia Dios nos habla cómo vivir por fe.
los pocos años que nos presta. En la Biblia Dios nos dice una buena manera de vivir por la fe, con su ayuda, en el poder de Dios. Y te pregunto hoy, ¿qué significa caminar por fe? ¿Qué significa tener una vida de fe? Porque es un poco mal entendido, yo pienso a veces. A veces a nuestra conveniencia sacamos un versículo de la Biblia y queremos que diga lo que más o menos nos conviene, ¿no? Por ejemplo, una canción muy famosa, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirás a la montaña que muévete, ¿verdad? Y se moverá. Y a veces sacamos esto para decir todo lo que yo quisiera que dijera. Es decir, a veces decimos cosas así, con Dios todo es posible, no hay imposible para Dios. Y es cierto, todo es posible para Dios y no hay imposible para Dios. Pero a veces lo interpretamos un poco mal para decir cosas así. Entonces, yo le voy a pedir de Dios hoy, cuando salga a mi casa, un carro nuevo. Yo quiero un carrito nuevo del año. Y Dios, que es todopoderoso, me lo puede dar. Pues ¿puede Dios dártelo? Pues sí, lógico, lo puede dar. Tal vez cuando estudies la Biblia entiendes que tus motivos están un poco equivocados. ¿Qué de cuestiones de salud? Hay algunas personas que enseñan, cuando tú estás en los caminos de Dios y cuando caminas y vives por fe, no te vas a enfermar nunca. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de enfermedad? Tenía un amigo hace unos años con una hija de 15 años. Ella se enfermó de cáncer y la trajeron a muchos lugares diferentes con médicos, los mejores médicos que hay. Le dieron radiaciones, le dieron quimioterapias. Y él me dijo que Dios le había dicho en un sueño que su hija no iba a morir, que su hija iba a sobrevivir y que iba a salir caminando de su cama. Y según su esposa, me dijo que su esposa había recibido en revelación una visión de Dios, el mismo sueño. Y los dos habían escuchado la voz de Dios diciendo que tu hija va a salir caminando de su cama. Entonces él me dijo, mi hija va a estar bien, tenemos la fe, yo tengo la fe muy grande, mi esposa tiene la fe muy grande y mi hija tiene la fe muy grande, que ella va a salir caminando de su cama, que no se va a morir, que va a vivir. Eran personas muy entregadas a Dios, iban a la iglesia todos los domingos, trajeron a su hija a la iglesia, oraron por su hija, pero falleció su hija. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? El problema está con Dios, que Dios es un Dios débil, que no la puede sanar. El problema está con la fe de mi amigo, que anduvo mal en algo y Dios no pudo sanar a su hija por falta de fe de él, o falta de fe de su esposa, falta de fe de su hija. ¿Cómo se entiende esto? Y lo que vamos a estudiar hoy, en parte, nos da una explicación. Por eso seguimos todo lo que la Biblia dice, porque la Biblia nos da las respuestas a las preguntas que tenemos. Y aquí es uno de los lugares. Hebreos 11, vamos a leer de versículos 31 a 40, donde termina el capítulo. Quiero que veamos 6 cosas hoy, simplemente. Versículo 31 ya hemos estudiado, pero quería leerlo de nuevo porque es muy bonito. Versículo 31 dice esto. Por la fe, ¿la quién? La prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz sobre sus pies. Hablamos de esa historia hace unas cuantas semanas, pero quiero que vean esto, número 1. De las 6 cosas, número 1 es esto. Encuentras la fe verdadera en lugares muy sorprendentes. Porque es muy raro ver esas dos palabras juntas, una prostituta y fe. ¿No es cierto? Pero aquí se ve esas dos palabras,
una persona, una prostituta, una señora. Y Dios le dio la fe verdadera. Y como vimos cuando estudiamos esto, Dios la quiso incluir en su familia. Ella es una persona incluida en la línea de Jesús, de la familia de Jesús. Mateo 1 habla de esto. Dios da la fe, a veces en lugares sorprendentes. Eso es número 1. Número 2. Con fe podemos hacer cosas que son imposibles. Con el poder de Dios podemos hacer cosas que son imposibles normalmente para los seres humanos. Versículo 32. Él dice así: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas y otros. Vamos a seguir leyendo un momento. No sé si has leído esos nombres antes, sobre todo en el Antiguo Testamento. Esas personas, tú puedes leer y estudiar esas historias. Si no reconoces, en breve, en unos cuantos segundos, ¿okay? Esa es la historia de Gedeón. Gedeón fue un guerrero muy valiente. Con 300 hombres, derrotó al ejército de 35,000 adversarios. Vamos a decir ¿qué? ¿Imposible? Sí, imposible. Pero con el poder de Dios, pudo hacer algo que es imposible para el ser humano. 300 contra 35,000 y ganaron la victoria porque Dios estuvo con ellos. Segundo nombre aquí es Barak, tal vez menos conocido, pero Barak era un hombre que también con la ayuda de Dios derrotó a otro ejército con la ayuda de una señora. Entonces tú puedes leer también en el libro de los jueces acerca de él. Este hombre, el tercer nombre que aparece aquí es Sansón, el más famoso, hombre más fuerte, se puede decir, de toda la Biblia. Dios le dio fuerzas increíbles y tú puedes leer también en el libro de jueces acerca de él y lo que él hizo. El que sigue, Jefté, también Dios lo usó en batallas que Dios lo llamó a enfrentar. Y como hacemos a veces como hombres, decimos a Dios: Dios, si tú me ayudas, yo te prometo hacer X cosa, ¿no? Entonces, antes de la batalla dijo: Dios, si tú me das la victoria, si tú me ayudas, te prometo lo primero que sale de mi casa, lo voy a consagrar a ti. Pensaba a lo mejor que iba a ser un animal que lo iba a ofrecer como sacrificio o algo así, pero cuando llegó victorioso, bien contento, alegre por la victoria que Dios le había dado, el primero que sale de la casa es su hija amada. Entonces lo que pasó es que ella nunca se casó, se dedicó al servicio de Dios. Entonces eso es la foto aquí de la historia. Ahora el nombre que sigue es el nombre de David. David, súper conocido cuando estaba joven, cuando estaba chico, prácticamente siendo un niño que mató al gigante, a Goliat, simplemente con una piedra en su onda. Entonces esas son historias de personas que con el poder de Dios y la fe en Dios pudieron hacer cosas imposibles, cosas grandes. Y vamos a seguir leyendo. Y como el autor de Hebreos dice, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, igual no nos alcanza el tiempo hoy para hablar profundamente acerca de los demás, pero versículo 33, vamos a seguir leyendo. Los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas ¿de qué? De flaqueza. Eso es hermoso, ¿no? Sacaron fuerzas de flaqueza. Se mostraron valientes en la ¿qué? La guerra. Y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus ¿qué? A sus muertos. Así que esas son historias súper emocionantes. Y por eso, en parte, siempre les digo, necesitan leer la Biblia, necesitan conocer las historias, cada una de esas historias. En esta semana les voy a dar la tarea de leer lo que dicen esas historias para que sepas cómo es Dios. Porque Dios no ha cambiado. Y contigo y en tu vida tú puedes hacer muchas cosas, pero necesitas conocer quién es Dios.
Y quiero que leamos aquí lo que el joven David dijo al gigante, porque hubo una conversación entre ellos. Vamos a eso, viene de primero de Samuel, hablando del Goliat. Dice, le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un ¿qué? Muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio, le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ¿se puede ver? Sí. Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo, diciendo, mira, tú no eres nada. Tú no eres nada, mis dioses son más grandes que tu Dios, y tú no puedes hacerme daño a mí. Pero David le contestó, porque David conoce al Dios verdadero. Y le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Así que por la fe, sí, Dios puede hacer milagros, definitivamente. Por la fe en Dios y caminar y vivir por fe, Dios puede hacer cosas que son normalmente imposibles para los seres humanos. Eso sí está claro. Pero el autor de Hebreos y Dios que dio el autor de Hebreos esas palabras no termina allí. Estas son las historias que son emocionantes y nos gustan. Pero tenemos que leer que hay otras historias. Vamos a seguir leyendo. Versículo 35 dice así. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, como hemos leído. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes para alcanzar una mejor resurrección. Vamos a hablar de eso después, una mejor resurrección. No aceptaron que los pusieran en libertad, y lo que está enseñando es esto: tuvieron la oportunidad de seguir viviendo. Aquí estamos hablando de personas, como eso pasa diario en lugares como en África hoy. Personas dicen, renuncia a tu fe en Jesús. Si tú renuncias tu fe en Jesús, te voy a dar la vida. Vivirás a ver la luz del día de mañana. Y si no, hoy mismo te mato. Y aquí dice, esas personas dijeron, pues mátenme, porque no voy a renunciar a Jesús. Y lo que pasa es que los mataron. No aceptaron que los pusieron en libertad. 36 dice, otros sufrieron la prueba ¿de qué? De burlas y qué. Pues mira, tal vez aquí hemos tenido burlas por seguir a Cristo. ¿Por qué burlas? ¿Azotes? No creo. Pero ha sido parte de la voluntad de Dios para algunos, dice, e incluso cadenas y cárceles. Peor, 37. Fueron apedreados. ¿Qué significa esto? Muerte por personas que te tiran piedras y morir así. Normalmente los enterraron hasta la cintura para que no pudieran escaparse y tiraron piedras hasta matarlos. Dice, fueron apedreados, aserrados por la mitad. ¿Entendemos esto? Asesinados, ¿cómo? A filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Mira, no sé qué clase de ropa has usado en tu vida, pero como seres humanos nos gusta vestirnos bien. Imagínate, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. 38 dice, el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Hablando de personas que tuvieron que dejar sus casas para ir vivir
en cuevas y cavernas. Entonces, la segunda cosa que tenemos, o la tercera cosa que tenemos que ver. Uno, Dios a veces da fe en lugares sorprendentes. Número dos, por la fe podemos hacer grandes cosas. Pero también por la fe, algunos caminan por caminos difíciles. Y lo que tenemos que ver esto es parte de la voluntad de Dios para ellos, ¿no es cierto? No siempre es la victoria, no siempre es de conquistar, no siempre es de levantarte de la muerte. A veces es de morir por Cristo. Y Dios lo permite. Sí. La cuarta cosa que tenemos que ver es que la fe que es victoriosa no es menos que la fe que sufre. La fe que tiene la victoria no es más que la fe que sufre. Versículo 39 dice: aunque todos obtuvieron un testimonio, ¿cómo? Favorable, mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Es decir, que Dios es el que ordena las circunstancias. Y a veces lo que Dios ordena para uno también es sufrimiento por Él. La fe de los victoriosos no es más que los que sufren. De hecho, tal vez, hablando en términos humanos, es al revés. Tal vez necesitamos una fe más grande de aceptar cosas difíciles de la mano de Dios y seguir siguiendo a Dios. Por un lado, es más fácil tener la fe grande para decir: Dios, tengo la fe de que me vas a dar salud, tengo la fe de que me vas a ayudar en mi negocio. Pero cuando es difícil y sufrimos por seguir a Cristo y seguir siguiendo a Cristo, requiere una fe más grande, diría hasta cierto punto. Pero en realidad, ni es una fe más grande el que es victorioso, ni es más grande el que persevera en medio de lo difícil, porque la fe es de Dios. No es tanto de ver las personas. Lo que pasa es que Dios es fiel. Dios fue fiel a David cuando batalló contra el gigante, pero Dios también es fiel a estas personas. Y es muy interesante, esas personas no mencionan sus nombres. Son personas desconocidas. Es más fácil ser un don a alguien, ¿no? Famoso por tus victorias. Pero cuando tú más o menos sigues a Dios por cosas difíciles y nadie se da cuenta, a veces te sientes olvidado. Y dices: Dios, ¿dónde estás? La quinta cosa que tenemos que ver es que Dios te ve. Y eres precioso ante Él cuando tú sigues adelante en medio de circunstancias difíciles por seguir a Cristo. Versículo 38, quiero leer esta primera parte otra vez. Dice, hablando de las personas que siguieron adelante, aún en medio de sus sufrimientos, no negaron a Jesús y siguieron en su fe. Versículo 38 dice, el mundo no merecía gente así. Es decir, el mundo no merece tener personas así, porque esas personas son como joyas preciosas delante de Dios. Porque cuando Dios, que es el Dios que ve, te ve a ti, Él se da cuenta. Aunque nadie más, aunque te desprecien, aunque se burlen de uno, delante de Dios, Dios dice, esto es precioso para mí, porque me ama y me sigue. La última cosa es esto. El mundo está muy equivocado. El mundo dice que lo de esta vida es lo más importante.
Solo tienes una vida y tienes que vivirla. Necesitas aferrarte a los pocos días que tú tienes aquí y vivirlo al máximo. La última cosa es esto: hay algo más precioso que esta vida. Quiero que leamos versículo 40. Hay algo más y hay algo mejor. Versículo 40 lo dice así: esto sucedió para que ellos no llegaron a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo que Mejor. hay algo mejor, pero ¿dónde? No en esta vida. Hay algo más que esta vida, que es más mejor y precioso que esta vida. Este mundo sí nos da placeres, sí. Hay placeres que tú puedes seguir, tú puedes vivir para esos placeres. Pero los placeres que Dios te ofrece son más y más mejor que lo que el mundo te ofrece. Te da realmente el gozo y paz que tú buscas. Sales con amigos, te pones a las cervecitas. Es alegre en el momento. Hay cierto nivel de alegría. Pero la alegría que Dios te da cuando Él está contigo y lo amas, lo quieres y tú te das cuenta de su amor por ti. ¿Puedes comparar esas dos cosas? No se puede comparar. Quiero que volvemos a la página antes, porque eso lo dice más claro aún. Versículo 35 lo vamos a leer también otra vez. Dice: hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Hablando de las mujeres que sus hijos fallecieron, sus hombres fallecieron y Dios les dio vida. Dice: otros en cambio fueron muertos a golpes para alcanzar una ¿qué? Mejor que resurrección. Para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieron en libertad. Para aceptar una mejor resurrección. Todos conocemos la historia de Lázaro, el amigo de Jesús que murió, estuvo muerto 4 días y después resucitó. Él volvió a tener vida aquí en este mundo. Entonces él cobró vida otra vez aquí. ¿Cómo fue para él esa resurrección? Pues para su familia, qué hermoso, ¿no? Murió y sus 2 hermanas, María y Marta, lo recibieron sus brazos again, otra vez los abrazos, los besos, las lágrimas. Lázaro. Pero si Lázaro por esos 4 días había estado en el cielo, para él despertarse aquí en el mundo otra vez no es la mejor resurrección. De volver a tener vida aquí no es lo mejor. Lo mejor es cuando abres tus ojos y estás en el cielo para siempre, en la presencia del Dios que dio su sangre por ti en la cruz, y tú lo ves y lo miras. Eso es lo mejor. El tío de mi mamá le encantaba cantar, y él, cuando estaba ya grande, él se estaba muriendo. Fueron todos de la familia a estar en su presencia y cantar las mismas canciones que cantamos aquí. Entonces, en las noches, en las últimas semanas de vida, ahí estuvieron todos cantando, y llegó el momento cuando él cayó en coma, escuchando la música, las voces de sus familias. Y así estuvo inconsciente por unas horas, y la familia siguió allí porque siguió respirando. Y después, como milagro, abrió sus ojos otra vez y los quedó mirando a sus rostros y dijo: ¿sigo aquí todavía? Él dijo: los quiero mucho, pero quería ver otro rostro, otra cara de mi amado Jesús. Y es bonito escucharlos cantando, pero quería escuchar otra música. Dijo: hay algo mejor que esta vida. Esto es el mensaje de Jesús cuando nos perdona. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros para nuestras vidas? Número 1. Puede haber fe verdadera en lugares sorprendentes. No conozco a todos aquí hoy. No sé cómo ha sido tu vida. Pero yo sé que nuestro Dios
llama a cualquier clase de hombres y mujeres. Algunos pobres, algunos ricos, algunas personas que han tenido vidas intachables y personas que han vivido lo peor de lo peor y han hecho lo peor de lo peor. Dios es el que da la fe. Hebreos 13, versículo 2 dice: Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. La fe no nace, no viene de uno, viene de Dios. Si tú no tienes fe, necesitas hablar con Dios. Si tú sabes que realmente no conoces de Jesús, valoras otras cosas más que Jesús, necesitas decirle: Jesús, esos placeres del mundo no lo quiero, solo llevan a la muerte y yo quiero vida eterna. Me arrepiento de mis pecados, escucha mi oración, Jesús, yo te necesito, dame la fe verdadera, y Jesús te escucha. Es lo primero, güey. La segunda cosa es esto: como esos héroes de la fe como David, Dios puede y quiere usarnos en este mundo, sí. Dios quiere hacer grandes cosas con sus seguidores. Y si Dios te quiere usar como un David, como un Sansón, como un Gedeón, excelente. Y Dios puede, en medio de circunstancias, lo más difícil que hay, Dios puede ayudarte para ganar grandes victorias. Y si Dios quiere usarte como un hombre de fe en tu familia, como padre, como madre, como esposo, como esposa. Si Dios te quiere usar como líder espiritual en tu comunidad donde tú vives, en tu farma donde tú estás, en su iglesia, hace falta hombres y mujeres que son así. Y Dios quiere y puede usarnos, sí. Dile a Dios: Dios, aquí estoy, úsame. Dame la fe de seguirte. Quiero que saques firmeza de flaqueza en mi vida. Quiero que sea yo fuerte y valiente, excelente. Pero si Dios te quiere dar el don de sufrimiento, y si tú hoy estás caminando por los caminos de sufrimiento, no es porque tienes una fe débil. Eso te viene no porque Dios te está castigando de esta manera, o porque no tienes fe. Pero el mismo Dios que ayudó a esas personas ser aserrados en dos, o dejar su ropa de lujo para vestirse en lo que había. El mismo Dios que ayudó a algunos a dejar sus casas de lujo para vivir en cuevas y cavernas, Él te ayudará a ti. Y como dice, el mundo no merece personas así. Si tú estás siguiendo a Cristo en secreto, Dios te ve y eres precioso para Él. Hazte cuenta. Pero también, este mundo no es todo. Y a veces nos confundimos. Dile a Dios: Dios, ayúdame a entender que el mundo me engaña. Y me dice: aférrate a lo de ahora. Dile a Dios: Dios, ayúdame a entender que esta vida es nada, no es nada. Y quiero ver tu rostro. Ayúdame a vivir para las cosas eternas. Y Dios no lo quiera. Pero si tienes un hijo u otro familiar que tenga cáncer, lo que se puede decir a esta persona es: mija, tenemos un Dios muy grande. Y Dios te puede sanar. Dios es capaz de hacerlo, no es un Dios débil. Y vamos a pedirle a Dios que te sane. Y si es su voluntad, Dios te puede levantar de tu cama. Pero también, mi hija, entiende que Cristo fue a la cruz para conseguir para ti vida eterna. Si tú te has arrepentido de tus pecados y estás confiando en Él, tú no tienes nada que temer.
Y mi hija, cada persona que entre por las puertas de nuestra casa y que platica con nosotros, vamos a hablar de Jesús. Porque todos en algún momento tenemos que dejar esta tierra, mi hija. Tal vez es hoy, tal vez en 60 años o más. Y lo de Jesús es el mensaje que es para siempre y para todos. Mi hija, es posible que Dios use esta enfermedad para llamarte a su presencia. Y si te está llamando a su presencia a través del cáncer, no tienes por qué temer nada. Y así es la confianza que Jesús da a nosotros, la confianza que Jesús dio a las personas de este capítulo. Y Él es el mismo Dios que nos llama hoy. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por enseñarnos. Gracias por lo que nos enseñas y lo que significa. Dios, te pido, si hay personas aquí hoy sin la fe verdadera, darles la fe. Si hay personas a que quieres usar aquí, como usaste a David, a Samuel, a Sansón, a Gedeón, oh Dios, úsanos también. Pero si quieres que suframos por ti y vivir cosas muy difíciles también, te pido que demuestres tu fidelidad como hiciste con las personas de este capítulo. Dios, ayúdanos a vivir cada momento y cada circunstancia para tu honra y para tu gloria. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a terminar hoy nuestro tiempo. Quiero que nos pongamos de pie para cantar 378, 378, mi sostén.